Buenas tardes, este es el segundo video que hacemos sobre estudios bíblicos, sobre diferentes temas que siempre estamos tocando. Le agradezco a las personas que vieron mi primer video, que dejaron comentarios, para que vean que leo los comentarios y que realmente se les ha puesto atención. Algunos me comentaron que el volumen del video anterior era muy bajo, entonces ahora lo estamos haciendo, como pueden ver, con auriculares y micrófono para que no tengamos ningún problema con el volumen. Eh, Como les dije en el primer video, todos los temas que tratamos vienen respaldados por nuestros versículos de Biblia, de estudios arqueológicos, de historia. Esto no es nada que yo haya inventado ni que crea que es así y que por eso se me ocurrió sacarlo. O sea, todo esto son hechos, ustedes mismos lo pueden investigar, pueden ir a internet si gustan también, investigar, hay diferentes videos que hablan sobre esto. Yo lo que trato de hacer es hacer un resumen sobre algunos hechos que me parecen importantes para que las personas vayan, investiguen y sigan buscando la verdad, que eso es lo más importante. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Eh, el tema es un tema que tal vez les parezca un poco extraño, pero es algo que casi nunca nos ponemos a pensar realmente. La pregunta es, ¿cuáles son las escrituras que debemos estudiar? Entonces nos vamos a segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 14 al 16, y dice así: Tú por el contrario, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que sabiendo de quiénes aprendiste, y que desde la niñez memorizaste las escrituras, las cuales pueden hacer sabio y dar salvación que hay en Cristo, mediante la fe obediente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rebatir el error, para corregir y para instruir en justicia. En este versículo Pablo exhorta a usar la escritura para enseñar y nos dice que la habían memorizado desde que eran niños. Entonces surge la pregunta, ¿cuál escritura fue la que los apóstoles habían aprendido desde su niñez? Veamos. Cuando fueron escritos entonces los evangelios del Nuevo Testamento, para ver si eran las escrituras a las que hacen referencia las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús. Primero debemos decir que los evangelios fueron escritos alrededor del año 70 después de Cristo. Al menos esa es la fecha aproximada del papiro más antiguo descubierto por los arqueólogos. Otro detalle importante es que durante los primeros años del cristianismo no había solo 4 evangelios, había cientos de evangelios que circulaban en las comunidades cristianas. Cada evangelio que manejaba cada comunidad era de la misma importancia para ellos. O sea, no había ni uno más importante ni uno menos. Cada comunidad manejaba los evangelios que consideraba eran las historias de Cristo. Eh, Otro detalle importante es que los escritos o evangelios que circulaban eran anónimos. O sea, no tenían autor y no tenían título. Después del año 200 después de Cristo se les empezó a dar nombre. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, de Lucas, etc. Todo esto es comprobable por medio de internet y libros de historia, como dije antes. Eh, Les invito a que por favor vayan, investiguen ustedes, se den cuenta de que lo que les digo en estos videos no lo invento yo, ni me lo saco de la manga, ni se los digo para que duden o nada por el estilo. Después, un detalle importante también es
que ninguno de los evangelios que podemos encontrar en nuestras Biblias fueron escritos por los apóstoles. Estos fueron escritos o eran pasados de boca en boca, eran historias orales que recopilaban la historia de Jesús. Estos evangelios se fueron escribiendo alrededor de 34 a 40 años después de la muerte de Jesús. Las cartas de Pablo eran eso, cartas, las cuales él enviaba a las comunidades cristianas de que él fue fundando, de las diferentes provincias que visitó. La primera Biblia de la que podemos dar eh, track en el tiempo, o sea que podemos buscar hacia atrás. La primera Biblia fue hecha por Constantino alrededor del año 312. Ya les hablé quién fue Constantino, un emperador romano que se convirtió al cristianismo. Esto fue alrededor del año 312 después de Cristo. Y se le llamó a esta primera Biblia, recopilada por Constantino, se le llamó el Codex Vaticanus. Ese fue el primer nombre de la Biblia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que cuando los apóstoles y Pablo salieron a predicar, como se les había dicho, por medio del Espíritu Santo, y Jesús también les había dicho, no había Nuevo Testamento. O sea, no existía nada que se le conociera como Nuevo Testamento. Y tampoco existía la Biblia como la conocemos hoy en día. Entonces, persiste la pregunta, ¿cuáles escrituras eran las que ellos conocían desde niños y de las cuales predicaban? ¿Cómo podían decir que Jesús era el Mesías y que había cumplido la escritura? ¿Cuál escritura había cumplido Jesús? Pues vamos a ver. La respuesta la vamos a deducir haciendo un recuento de quiénes eran los apóstoles y de dónde venían, y también de quién era Jesús y cuáles profecías cumplió. Recordemos que Jesús y todos sus apóstoles, incluyendo Pablo, que no era parte de los 12 apóstoles originales, eran de origen judío, todos. Los mismos fueron instruidos en la Torá o el Antiguo Testamento, desde que eran pequeños. Esas eran las escrituras que ellos conocían desde que eran niños. Se les fue enseñada, esto es algo que pueden comprobar, o sea, no es nada que no se pueda comprobar. Cualquier niño del siglo I y del siglo anterior a ese, antes de Cristo, cualquier niño judío es instruido en la Torá o el Antiguo Testamento desde que es muy pequeño. Todos los Shabbat o sábados, las comunidades se reúnen a escuchar la Torá y a estudiar. Aún en nuestros días, aún se practica esto. Entonces sabemos a ciencia cierta que si ellos eran judíos y que si Jesús era judío, por tanto, las escrituras que ellos conocían desde pequeños y en las cuales fueron instruidos desde pequeños fue el Antiguo Testamento o lo que nosotros conocemos, bueno, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y lo que los judíos conocen como la Torá o los 5 libros de Moisés. ¿Qué profecías cumplió Jesús? ¿Por qué Jesús es el Mesías entonces? ¿Por qué ellos decían esto? ¿En qué escrituras se basaban? ¿Qué profecías cumplió Jesús? Pues justamente las profecías dadas al pueblo judío por medio de los profetas. Los profetas dieron la noticia al pueblo judío de que Dios les enviaría un libertador.
Y no estoy hablando de Moisés, estoy hablando de un nuevo libertador. Pero que no sería solo para ellos, que sería para el mundo entero. Entonces la respuesta a cuál era la escritura de la que ellos hablaban cuando predicaban, pues es muy sencilla, era la Torá. ¿Por qué era la Torá? ¿Por qué era lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento? Porque cuando ellos predicaron, cuando los apóstoles salieron a predicar, cuando Jesús vivió, no existía el Nuevo Testamento, ni existía la Biblia como la conocemos hoy. Ya hemos visto que los evangelios y la Biblia fueron escritos años más tarde después de la muerte de Jesús, años después de que los apóstoles habían empezado a predicar. Y si ninguna de estas escrituras existía, y Pablo nos dice que la escritura toda es buena para instruir, para corregir, ¿de qué escritura estaba hablando él como judío? Como judío, porque él fue judío. Todos los apóstoles lo fueron también. Jesús fue judío. ¿De cuáles escrituras se hablaba? Era de la Torá, que eran las únicas escrituras existentes y de las cuales ellos tenían conocimiento. Bueno, espero que les haya gustado el tema, que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me la hagan saber por medio de comentarios. Trataré de dejar mi email para que también me puedan escribir directamente. Se les agradece. Paz, shalom a todos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.